El cielo, sobre el desguace municipal, tenía el color del acero oxidado, una mezcla enfermiza de gris y naranja que parecía emanar de las propias montañas de chatarra que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Daniel y Samuel Mendoza, gemelos de 17 años, cruzaron el portón de rejas torcidas con la sensación de estar entrando a un cementerio de sueños mecánicos, un lugar donde las máquinas venían a morir olvidadas por quienes alguna vez las amaron. El olor a aceite quemado, óxido y caucho descompuesto los golpeó como una pared invisible, impregnando sus ropas gastadas y su piel curtida por años de pobreza institucional. Habían recibido la llamada 3 días antes, una voz áspera informándoles que tenían 72 horas para retirar cualquier objeto de valor sentimental del vehículo de su abuelo antes de que fuera convertido en un cubo de metal comprimido. Era la primera noticia que tenían de ese auto en los 8 años transcurridos desde que el sistema de protección los tragó y los escupió en un limbo de albergues y familias temporales que nunca funcionaron. Daniel era el mayor por 7 minutos, un detalle que había asumido como responsabilidad desde que tenían memoria. Su cuerpo mostraba las marcas de años de trabajo físico en construcciones ilegales y mudanzas clandestinas. Músculos duros, bajo piel morena, que conocía el sol inclemente y el frío de dormir en la calle durante las fugas del albergue. Tenía las manos de un hombre adulto, callosas y agrietadas, con nudillos que habían aprendido a defenderse en los pasillos de instituciones donde la violencia era moneda corriente, pero sus ojos conservaban algo que la vida no había logrado destruir, una determinación feroz que se encendía cada vez que alguien le decía que no podía hacer algo, que no merecía algo, que no era nadie. Esa determinación era lo único que los separaba de convertirse en otra estadística de jóvenes del sistema que terminaban en prisión o en la morgue antes de cumplir 25 años. Samuel caminaba medio paso detrás de su hermano, como había hecho toda su vida, no por cobardía, sino por estrategia. Mientras Daniel enfrentaba el mundo de frente, Samuel lo observaba desde los costados, catalogando detalles, memorizando patrones, archivando información que podría ser útil más adelante. Su mente funcionaba como un sistema de clasificación automático, ordenando cada dato que recibía en categorías que solo él entendía completamente. Esta habilidad lo había convertido en el encargado de toda la documentación en el albergue, un trabajo no remunerado que le dio acceso a archivos que técnicamente no debería haber visto, incluyendo el suyo propio. Fue así como descubrió, apenas un mes atrás, que tenían un abuelo que había muerto intestado 8 años antes, dejando un auto que nadie reclamó y que terminó en el desguace municipal por falta de herederos identificados. El albergue San Martín había sido su hogar durante los últimos 4 años. El más largo periodo de estabilidad que habían conocido desde la muerte de su madre cuando tenían 9 años. La sobredosis que la mató fue clasificada como accidental, aunque los gemelos siempre supieron que no había nada accidental en la forma en que su madre se había rendido ante una vida que nunca le dio oportunidades. No conocieron a su padre, un nombre en un certificado de nacimiento que probablemente era falso, y los abuelos maternos habían muerto antes de que ellos nacieran. El abuelo paterno, Ernesto Mendoza, era una figura nebulosa en sus recuerdos, un hombre de traje gastado que los visitó 3 veces en el primer albergue antes de desaparecer sin explicación. Ahora sabían que había muerto de un infarto fulminante solo en su departamento, descubierto una semana después por el olor que se filtraba al pasillo. La ironía de recibir noticias del auto de su abuelo precisamente ahora no escapaba a ninguno de los gemelos. En exactamente 31 días cumplirían 18 años,
y serían expulsados del sistema de protección de menores, lanzados a un mundo que no los quería con nada más que la ropa que llevaban puesta y un certificado de educación básica que no valía el papel en que estaba impreso. Habían pasado meses buscando opciones, solicitando programas de transición que estaban llenos, pidiendo extensiones que fueron negadas, tocando puertas que se cerraban antes de poder terminar de explicar su situación. La perspectiva de vivir en la calle era cada día más real, una certeza helada que los despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado y la boca seca. El auto del abuelo representaba una última esperanza irracional, la posibilidad de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera vender para pagar el depósito de un cuarto compartido. Suscríbete al canal y déjanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Historias como la de Daniel y Samuel merecen ser escuchadas, porque hay miles de jóvenes invisibles esperando que alguien reconozca su lucha. El dueño del desguace los esperaba junto a una oficina prefabricada cuyas paredes de chapa ondulada mostraban más óxido que pintura original. Rubén Castillo era un hombre de unos 60 años, con una barriga que desbordaba sobre un cinturón de cuero falso y ojos pequeños que calculaban el valor de todo lo que miraban, incluyendo a los dos adolescentes que acababan de entrar a su territorio. Los estudió durante un largo momento, mascando un palillo que pasaba de un lado a otro de su boca, evaluando sus ropas baratas, sus mochilas desgastadas, su evidente falta de recursos. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos cruzó su rostro cuando finalmente habló, informándoles que el auto estaba programado para la prensa a las 3 de la tarde y que les daba exactamente 2 horas para sacar lo que quisieran antes de que se convirtiera en chatarra certificada. Daniel sintió la familiar oleada de rabia que lo invadía cada vez que alguien lo trataba como basura, pero la contuvo con el control que había aprendido a fuerza de castigos por explosiones anteriores. Preguntó dónde estaba el vehículo con una voz que mantuvo deliberadamente neutral, sin dar a Castillo la satisfacción de ver que sus palabras habían tenido efecto. El hombre señaló hacia el fondo del terreno con un gesto despectivo, indicando que el sedán estaba en el sector 7, junto a los autos que llevaban más tiempo esperando su destrucción. Añadió con una risa desagradable que no esperaran encontrar nada de valor, porque él mismo había revisado el auto cuando llegó y solo había basura de viejo, papeles amarillos y olor a humedad. Samuel notó algo en la forma en que Castillo dijo eso, una sombra de algo que podría ser mentira cruzando sus ojos calculadores, pero guardó la observación para después. El camino hacia el sector 7 fue un recorrido por un paisaje apocalíptico de metal retorcido y vidrio destrozado. Carcasas de autos se apilaban en torres inestables, sus colores originales apenas visibles bajo capas de óxido y mugre acumulada durante años. Había camionetas de reparto con logos de empresas que ya no existían, sedanes familiares que alguna vez llevaron niños a la escuela, deportivos que prometieron libertad y terminaron abandonados cuando las cuotas se volvieron impagables. Cada vehículo contaba una historia de sueños interrumpidos, de vidas que tomaron giros inesperados, de personas que siguieron adelante dejando atrás estas cáscaras metálicas de su pasado. Daniel y Samuel caminaban entre ellos sintiendo una conexión extraña, como si ellos mismos fueran objetos descartados por un sistema que no sabía qué hacer con los que no encajaban en ninguna categoría conveniente. El sedán apareció al final de una fila, parcialmente oculto por los restos de una camioneta volcada. Era un modelo de lujo de los años 90, alguna vez negro brillante, ahora cubierto por una pátina uniforme de polvo y óxido que lo hacía parecer un fantasma de sí mismo. Las ventanas estaban opacas por la suciedad acumulada, los neumáticos desinflados hasta el punto de que las llantas tocaban el suelo,
y una de las puertas traseras mostraba una abolladura profunda que sugería algún impacto olvidado. Samuel rodeó el vehículo lentamente, sus ojos capturando cada detalle, mientras su mente intentaba reconciliar este objeto abandonado con la imagen borrosa que conservaba de su abuelo. Un hombre que siempre vestía de traje, aunque los trajes estuvieran gastados en los codos y brillantes en las rodillas. Daniel intentó abrir la puerta del conductor, pero el mecanismo estaba trabado por años de desuso y corrosión. Aplicó más fuerza, sintiendo cómo el metal protestaba bajo sus manos, hasta que finalmente cedió con un chirrido que resonó en el silencio del desguace, como un grito de dolor mecánico. El interior del auto lo recibió con un olor a humedad y descomposición que hizo que ambos retrocedieran instintivamente. Un aroma de tiempo estancado que parecía tangible en el aire viciado. Los asientos de cuero estaban agrietados y manchados de moho, el tablero cubierto de polvo tan espeso que ocultaba los instrumentos, y del espejo retrovisor colgaba un rosario cuyas cuentas se habían vuelto opacas por el paso de los años. Era como entrar a una tumba, pensó Samuel. La tumba de un hombre que ninguno de los dos había conocido realmente. Samuel se deslizó en el asiento del acompañante mientras Daniel ocupaba el del conductor, ambos moviéndose con cuidado como si temieran perturbar algo sagrado. La guantera se abrió con sorprendente facilidad, revelando un contenido que confirmaba los años de abandono. Manuales del vehículo amarillentos por la humedad, boletas de estacionamiento de una década atrás, un par de anteojos de lectura con un cristal roto. Pero fue lo que Samuel encontró al fondo lo que aceleró su corazón, un libro pequeño, encuadernado en cuero sintético, que resultó ser una agenda personal con anotaciones en letra diminuta y precisa. La última entrada tenía fecha de apenas 3 días antes de la muerte de su abuelo, y mencionaba una cita con un abogado llamado Fermín Aguilar para revisar testamento y escrituras. La palabra subrayada 2 veces era portamalas. Daniel revisaba el asiento trasero cuando su hermano le mostró la agenda, sus cejas frunciéndose mientras leía la anotación que Samuel señalaba con dedo tembloroso. El portamalas, dijeron ambos casi al mismo tiempo. La misma conclusión formándose en sus mentes con la sincronía que solo los gemelos comparten. Pero cuando intentaron abrirlo desde el interior, el mecanismo no respondió, trabado o desconectado de alguna manera que impedía el acceso normal. Salieron del auto y rodearon hacia la parte trasera, donde la tapa del baúl mostraba señales de haber sido forzada en algún momento pasado, con marcas de herramientas alrededor de la cerradura que alguien había intentado disimular sin éxito. Samuel tocó esas marcas con dedos que temblaban ligeramente, preguntándose quién había intentado entrar antes que ellos y si había logrado llevarse lo que buscaba. Daniel buscó en su mochila y extrajo un pata de cabra pequeña que había tomado prestada de la caja de herramientas del albergue, una precaución que había parecido excesiva cuando la guardó esa mañana pero que ahora revelaba su valor. Introdujo la herramienta en la ranura entre la tapa y el marco del portamalas, aplicando presión gradual mientras el metal protestaba con quejidos agudos que parecían gritos de resistencia. Samuel vigilaba el camino por donde habían venido, consciente de que el ruido podría atraer la atención de Castillo, cuya actitud le había generado una desconfianza instintiva que no podía ignorar. Los minutos pasaban con la lentitud de las pesadillas mientras Daniel trabajaba en la cerradura, el sudor empapando su camiseta a pesar del frío del día, sus músculos ardiendo por el esfuerzo de doblegar un mecanismo que parecía determinado a guardar sus secretos para siempre. El sonido de una excavadora arrancando en algún lugar cercano hizo que ambos gemelos se congelaran, sus ojos encontrándose con una alarma compartida que no necesitaba palabras para expresarse. Castillo les había dado 2 horas,
pero algo en la forma en que los había mirado, en la risa que acompañó sus palabras sobre no encontrar nada de valor, sugería que el tiempo real podría ser mucho menor. Daniel redobló sus esfuerzos con la pata de cabra, ignorando el dolor en sus manos y la voz de la prudencia que le sugería rendirse y aceptar que el destino de los Mendoza era terminar con las manos vacías. Fue en ese momento, cuando la desesperación comenzaba a convertirse en resignación, que el mecanismo finalmente cedió con un estallido metálico que resonó como un disparo en el aire quieto del desguace. Y la tapa del portamalas se elevó revelando un espacio oscuro que olía a secretos guardados durante demasiado tiempo. El interior del portamalas estaba sumido en una oscuridad que parecía más densa de lo que la simple ausencia de luz podría explicar, como si los años de encierro hubieran espesado las sombras hasta convertirlas en algo casi tangible. Daniel sacó su teléfono celular, un modelo antiguo con pantalla rajada que era su única posesión de valor, y activó la linterna para iluminar el espacio que se abría ante ellos. El haz de luz reveló primero el carpete gris del baúl, manchado de humedad y cubierto de una capa de polvo que se levantó en pequeñas nubes cuando el aire fresco penetró el compartimiento sellado. A primera vista, el espacio parecía vacío, decepcionantemente vacío, solo el hueco donde debería estar la rueda de auxilio y algunas herramientas oxidadas dispersas en las esquinas. Samuel sintió que su estómago se hundía, mientras la esperanza que había alimentado durante días comenzaba a desvanecerse como el polvo que flotaba en el aire. Daniel no se rindió tan fácilmente. Había aprendido en las calles que las apariencias engañaban, que los verdaderos tesoros rara vez estaban a la vista, que la persistencia era la única ventaja que tenían los que nacían sin nada. Golpeó el piso del portamalas con los nudillos, primero suavemente, luego con más fuerza, escuchando atentamente el sonido que producía cada impacto. El carpete absorbía parte del ruido, pero había algo debajo, una resonancia hueca que no correspondía con un fondo sólido de metal. Samuel captó el mismo sonido, y sus ojos se encontraron con los de su hermano en un momento de comprensión compartida que no necesitaba palabras. Había un espacio oculto debajo del piso visible, un compartimiento secreto que alguien había construido deliberadamente para esconder algo que no quería que encontraran fácilmente. Arrancar el carpete requirió más esfuerzo del que anticiparon. Años de humedad habían pegado la tela al metal subyacente con una adherencia que resistía cada tirón. Daniel trabajaba con las manos mientras Samuel usaba la pata de cabra para despegar las esquinas más resistentes, ambos ignorando las astillas de óxido que se clavaban en sus dedos y el dolor de las uñas que se quebraban contra el material endurecido. El tiempo era su enemigo más inmediato. Podían escuchar la excavadora moviéndose en algún lugar del desguace, su rugido mecánico acercándose y alejándose en patrones que no lograban descifrar. Cada minuto que pasaba era un minuto menos antes de que Castillo decidiera que la espera había terminado. Y ninguno de los dos quería imaginar qué pasaría si los encontraba en medio de esta excavación desesperada. Finalmente, el carpete cedió con un sonido de desgarro que reveló lo que había estado ocultando durante años. El piso del portamalas no era una superficie continua como parecía, sino dos placas de metal separadas por una junta casi invisible que solo se distinguía ahora que la tela protectora había sido removida. Samuel pasó sus dedos por la junta, sintiendo el borde donde una placa se superponía a la otra, buscando algún mecanismo que permitiera separarlas. Encontró una muesca pequeña en una esquina, apenas suficiente para introducir la punta de la pata de cabra, y asintió hacia su hermano, indicando que había encontrado el punto de acceso. Daniel se posicionó para hacer palanca mientras Samuel sostenía la linterna.
ambos conteniendo la respiración como si el más mínimo sonido pudiera alertar a fuerzas hostiles de su descubrimiento. La placa superior se levantó con menos resistencia de la esperada, como si el mecanismo hubiera sido diseñado para abrirse fácilmente una vez encontrado el punto correcto. El espacio oculto debajo tenía aproximadamente 15 centímetros de profundidad, forrado con una lámina de material impermeable que había protegido su contenido de la humedad que destruyó el resto del interior. Y en ese espacio, brillando débilmente bajo la luz del celular como reliquias de otro tiempo, descansaban los objetos que su abuelo había escondido con tanto cuidado. Una caja de metal del tamaño de una lonchera, cubierta de una capa de grasa protectora que sugería preparación deliberada para un almacenamiento prolongado. Samuel la extrajo con manos que temblaban visiblemente, sintiendo el peso sustancial del contenido que se movía levemente en su interior. La caja no tenía candado, solo un cierre de presión que se abrió con un clic satisfactorio cuando Samuel presionó los puntos correctos. El interior estaba dividido en compartimientos organizados con una meticulosidad que hablaba del carácter de su abuelo, un hombre que claramente valoraba el orden incluso en sus secretos más guardados. En el compartimiento más grande había un sobre de papel manila grueso, sellado con cinta adhesiva que se había vuelto quebradiza con los años, pero que aún mantenía su contenido protegido. Los compartimientos más pequeños contenían otros objetos. Un reloj de pulsera que Samuel reconoció vagamente de sus recuerdos borrosos del abuelo. Un anillo de oro simple que podría ser una alianza de matrimonio. Y un juego de llaves antiguas atadas con un alambre cuyo propósito no podían adivinar. Pero era el sobre lo que atraía su atención como un imán, la promesa de respuestas que llevaban años buscando sin saber exactamente qué preguntaban. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y comparte con quien necesite escucharla. Historias como la de Daniel y Samuel merecen ser contadas, porque la esperanza puede esconderse en los lugares más inesperados. Daniel tomó el sobre, mientras Samuel sostenía la caja, rasgando la cinta adhesiva con dedos que de pronto parecían demasiado torpes para una tarea tan simple. El contenido se deslizó hacia su mano, varios documentos doblados cuidadosamente, algunos con sellos oficiales visibles incluso a través del papel, otros escritos a mano en la misma letra diminuta y precisa que habían visto en la agenda. El primer documento era una escritura de propiedad, un papel legal que establecía que Ernesto Mendoza era el dueño legítimo de un terreno comercial ubicado en una dirección que Daniel no reconoció, pero que Samuel identificó inmediatamente. Era la zona del Puerto Viejo, el área que había sido completamente transformada en la última década, convertida de barrio industrial, abandonado en centro comercial y residencial de lujo, que aparecía constantemente en las noticias como símbolo del progreso de la ciudad. Samuel arrebató el documento de las manos de su hermano, sus ojos recorriendo cada línea con la velocidad de quien ha aprendido a procesar información legal por necesidad de supervivencia. La escritura era auténtica, con todos los sellos y firmas que la hacían válida, fechada 35 años atrás, cuando su abuelo compró el terreno por una suma que hoy parecería ridículamente pequeña. No había registro de venta posterior, ninguna transferencia, ninguna donación. Según ese papel, el terreno todavía pertenecía a Ernesto Mendoza o a sus herederos legales. Y los únicos herederos que quedaban vivos, después de la muerte de su padre que nunca conocieron, y su madre que los abandonó al mundo, eran precisamente ellos dos, los gemelos que el sistema había olvidado en un albergue mientras su herencia se pudría en el portamalas de un auto condenado a la prensa. El segundo documento era igual de impactante, 2 pólizas de seguro de vida, cada una a nombre de uno de los gemelos, contratadas cuando apenas tenían 1 año de edad y mantenidas con pagos puntuales hasta la muerte del abuelo.
Los montos no eran fortunas, pero combinados representaban una suma suficiente para cambiar completamente su situación inmediata, para pagar un departamento, para financiar estudios, para comenzar una vida que no dependiera de la caridad de un sistema que los consideraba descartables. Daniel tuvo que sentarse en el borde del portamalas porque sus piernas de pronto no lo sostenían. El peso de lo que estaban descubriendo demasiado grande para procesarlo de pie. Su abuelo, ese hombre borroso que apenas recordaban, había pensado en ellos, había planificado para su futuro, había escondido estos tesoros sabiendo que algún día los necesitarían. Había más documentos en el sobre. El testamento holográfico de Ernesto Mendoza, escrito de su puño y letra, que dejaba todas sus posesiones a sus 2 nietos con instrucciones específicas de que un abogado de confianza se encargara de la transición. Pero aquí la historia se volvía oscura, porque el nombre del abogado designado era Fermín Aguilar, el mismo que aparecía en la agenda. Y junto al testamento había una nota adicional fechada el día antes de la muerte del abuelo. La nota expresaba preocupación, casi paranoia. Fermín actúa raro. Creo que habla con gente que no debería. Mañana moveré los documentos al único lugar donde mis nietos podrán encontrarlos si algo me pasa. La implicación era clara y aterradora. Su abuelo había sospechado que estaba en peligro, había tomado precauciones, y 3 días después estaba muerto de un infarto supuestamente natural. Samuel organizaba la información en su mente mientras Daniel luchaba por controlar emociones que amenazaban con desbordarlo. El terreno del Puerto Viejo, si todavía les pertenecía legalmente, valía millones en el mercado actual, suficiente para transformar no solo sus vidas, sino las de generaciones futuras. Las pólizas de seguro eran dinero inmediato, disponible en cuanto pudieran probar su identidad como beneficiarios. Pero todo dependía de que estos documentos fueran reconocidos como válidos, de que nadie hubiera falsificado transferencias o manipulado registros durante los 8 años en que el auto permaneció abandonado en el desguace. Y el nombre de Fermín Aguilar, apareciendo tanto en los documentos del abuelo como en su advertencia final, sugería que alguien había estado trabajando activamente para que esta herencia nunca llegara a sus manos. El rugido de la excavadora se intensificó de pronto, mucho más cerca de lo que había estado minutos antes. Daniel alzó la cabeza como un animal que detecta un depredador, sus instintos de supervivencia activándose con la fuerza de años de práctica. A través de las montañas de chatarra podía ver el brazo amarillo de la máquina moviéndose, desplazando autos como si fueran juguetes, abriéndose camino hacia el sector 7 con una determinación que no parecía casual. Samuel comenzó a guardar los documentos en su mochila con movimientos rápidos pero cuidadosos, consciente de que cada papel que sostenía representaba su única oportunidad de escapar del destino que el sistema les había asignado. Tomaron la decisión sin consultarse. Necesitaban salir del desguace inmediatamente antes de que Castillo descubriera lo que habían encontrado y encontrara alguna manera de quitárselo. Cerraron el portamalas, dejándolo como lo habían encontrado, o lo más parecido posible, conscientes de que cualquier evidencia de su descubrimiento podría ser usada en su contra. Daniel guardó la pata de cabra en su mochila, mientras Samuel verificaba que todos los documentos estuvieran seguros, distribuidos entre sus ropas y bolsillos, de manera que no fueran visibles, pero tampoco pudieran perderse. Comenzaron a caminar hacia la salida con paso deliberadamente casual, resistiendo el impulso de correr que gritaba en cada fibra de sus cuerpos. La excavadora había dejado de moverse, pero podían escuchar voces ahora, la de Castillo, dando órdenes a alguien con un tono de urgencia que aumentaba la alarma de los gemelos. Algo estaba sucediendo, algo que probablemente tenía que ver con ellos.
La oficina de Castillo apareció ante ellos como un obstáculo inevitable. El único camino hacia el portón de salida, pasando directamente frente a sus ventanas mugrientas. El dueño del desguace estaba afuera, hablando por teléfono con expresión agitada, sus ojos pequeños escaneando el terreno como si buscara algo o a alguien. Cuando vio a los gemelos aproximándose, su rostro experimentó una transformación que Samuel catalogó inmediatamente como peligrosa. Sorpresa, luego cálculo, luego una máscara de cordialidad falsa que era peor que la hostilidad abierta. Terminó su llamada abruptamente y caminó hacia ellos con pasos que pretendían ser casuales, pero que tenían la cadencia de un predador acorralando a su presa. Preguntó si habían encontrado algo interesante, su voz cargada de un subtexto que ambos gemelos captaron perfectamente. Daniel respondió con naturalidad ensayada, explicando que el auto solo contenía basura, como Castillo había predicho. Nada más que papeles viejos y olor a humedad. Mostró sus manos vacías como evidencia, un gesto que había usado innumerables veces ante guardias de seguridad y policías que lo detenían por el simple crimen de ser pobre y joven en el lugar equivocado. Castillo los estudió durante un momento que se extendió incómodamente, sus ojos deteniéndose en las mochilas que ambos llevaban, en las manchas de óxido en sus ropas, en el polvo que cubría sus manos, delatando más actividad de la que su historia sugería. Finalmente asintió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando les informó que el auto sería procesado inmediatamente, que podían irse, que esperaba no verlos por allí nunca más. Los gemelos caminaron hacia el portón manteniendo un ritmo constante que requería toda su fuerza de voluntad. Podían sentir los ojos de Castillo clavados en sus espaldas como cuchillos, evaluando cada paso, cada movimiento, cada pequeña señal que pudiera delatar que le estaban ocultando algo. Samuel mantenía una mano casual sobre la correa de su mochila, asegurándose de que los documentos permanecieran seguros mientras fingía una despreocupación que estaba lejos de sentir. Daniel caminaba medio paso adelante como siempre, su cuerpo interpuesto instintivamente entre su hermano y cualquier amenaza potencial, los músculos de su espalda tensos como cables de acero, anticipando un ataque que podría venir en cualquier momento. El portón estaba a 50 metros, luego a 30. Luego a 10. Cada paso acercándolos a una libertad que no podían dar por sentada hasta cruzar ese umbral. Fue cuando estaban a punto de atravesar el portón que Castillo gritó que se detuvieran. Los gemelos se congelaron por un instante antes de voltearse. Sus rostros compuestos en expresiones de confusión inocente que habían perfeccionado durante años de interrogatorios por infracciones que a veces habían cometido y otras veces no. El dueño del desguace se acercaba con pasos que ya no pretendían ser casuales, su mano extendida en un gesto de demanda que no dejaba espacio para negociación. Dijo que necesitaba revisar sus mochilas, que era protocolo del establecimiento, que no podían irse sin mostrar que no se llevaban nada que perteneciera al inventario del desguace. Era una mentira transparente. No existía tal protocolo, y ambos lo sabían. Pero Castillo tenía el poder en ese lugar, y ellos eran solo dos adolescentes del sistema que nadie extrañaría si desaparecían. Daniel calculó las opciones en una fracción de segundo. Podían correr, pero Castillo probablemente tenía empleados que los alcanzarían. Podían negarse, pero eso confirmaría las sospechas del hombre. Podían mostrar las mochilas y perder todo lo que habían encontrado, todo lo que sus padres nunca pudieron darles, y su abuelo había muerto protegiendo. La decisión se tomó sola, emergiendo de algún lugar profundo donde la desesperación se convierte en coraje. Dijo que no tenían nada que esconder, que podía revisar si quería, pero que primero llamaría al número de emergencias de menores en situación de riesgo.
El teléfono que todos los chicos del sistema memorizaban, aunque rara vez servía de algo. Sacó su celular y comenzó a marcar mientras Samuel observaba a Castillo con una intensidad que comunicaba claramente que recordaría cada detalle de este momento para cualquier declaración futura que pudiera ser necesaria. La mención del sistema de protección de menores tuvo un efecto visible en Castillo, cuya agresividad se desinfló como un globo pinchado. El hombre retrocedió un paso, su expresión transformándose de demandante a cautelosa, evaluando si estos dos adolescentes de aspecto insignificante realmente tenían la capacidad de causarle problemas que no quería enfrentar. Los desguaces municipales operaban en una zona gris legal que no soportaba mucho escrutinio, y una denuncia de menores acusando intimidación podía desencadenar inspecciones que revelarían irregularidades mucho más graves que la retención ilegal de 2 mochilas. Finalmente gruñó que se fueran, que no volvieran, que les haría la vida imposible si los veía cerca de su propiedad otra vez. Los gemelos no esperaron una segunda invitación, cruzando el portón hacia la calle con una calma exterior que desmentía completamente el huracán de adrenalina y alivio que rugía en su interior. Caminaron 3 cuadras antes de atreverse a hablar, poniendo distancia entre ellos y el desguace con pasos que gradualmente se aceleraron hasta convertirse casi en una carrera. Solo cuando se refugiaron en el parque industrial abandonado que servía como atajo hacia el centro de la ciudad, se permitieron detenerse y procesar lo que había sucedido. Samuel sacó los documentos de su escondite, extendiéndolos sobre una superficie de cemento agrietado, para que ambos pudieran verlos a la luz del día que ya comenzaba a declinar. El terreno del puerto, las pólizas de seguro, el testamento, la nota de advertencia de su abuelo, todo estaba allí, todo era real, todo representaba la diferencia entre el destino que el mundo les había asignado y el futuro que ahora podían reclamar como propio. Pero la euforia inicial se vio templada por la realidad práctica de su situación. Tenían documentos que probaban una herencia millonaria, pero también tenían menos de 30 pesos en el bolsillo. Ningún abogado que los representara y un nombre que aparecía repetidamente como amenaza: Fermín Aguilar. Samuel había investigado ese nombre en su tiempo libre en los computadores del albergue, buscando información sobre el hombre que su abuelo había designado como albacea de su testamento. Lo que encontró no era tranquilizador. Aguilar era un abogado establecido en la ciudad, con conexiones políticas y empresariales que lo hacían casi intocable, conocido en ciertos círculos por su habilidad para hacer desaparecer problemas legales de clientes adinerados. Si este hombre había estado trabajando durante 8 años para apoderarse de la herencia de los Mendoza, no iba a rendirse fácilmente ante 2 adolescentes sin recursos ni influencias. Daniel propuso ir directamente a la policía, presentar los documentos y denunciar lo que claramente era un caso de fraude, y posiblemente algo peor. Pero Samuel negó con la cabeza, explicando lo que había aprendido en sus años navegando el sistema. La policía local probablemente tenía conexiones con Aguilar, o al menos no se arriesgaría a enfrentar a un abogado poderoso basándose únicamente en la palabra de 2 huérfanos del sistema. Necesitaban algo más, alguien más, una forma de presentar su caso que no pudiera ser silenciada o desestimada por los canales habituales. Pensó en los periodistas de investigación que había visto en documentales, en las organizaciones de derechos civiles que ocasionalmente aparecían en el albergue ofreciendo charlas que nadie escuchaba, en cualquier recurso que pudiera nivelar el campo de juego contra un enemigo infinitamente más poderoso. La solución vino de un recuerdo que Samuel había archivado años atrás, esperando el momento en que pudiera ser útil. Había conocido a una abogada en una de las audiencias de revisión de su caso,
una mujer joven que trabajaba para una ONG de derechos de la infancia y que había expresado frustración por cómo el sistema fallaba sistemáticamente a los chicos más vulnerables. Recordaba su nombre, Valeria Sosa, y recordaba que le había dado su tarjeta diciendo que la llamara si alguna vez necesitaba ayuda que el sistema no pudiera o no quisiera proporcionar. Esa tarjeta probablemente seguía en algún lugar de sus pertenencias en el albergue, un tesoro olvidado que ahora podría convertirse en su salvación. Propuso regresar, recuperar la tarjeta, contactar a la abogada antes de que Castillo pudiera alertar a quien sea que estuviera protegiendo los intereses de Aguilar. El regreso al albergue fue un ejercicio de paranoia que ambos gemelos compartían sin necesidad de expresarla verbalmente. Tomaron rutas alternativas, evitaron las calles principales, observaron constantemente a su alrededor buscando cualquier señal de que estuvieran siendo seguidos. La posibilidad de que Castillo hubiera contactado a Aguilar, de que ya supieran lo que los gemelos habían encontrado, de que hubiera gente buscándolos en ese mismo momento, era una sombra que no podían sacudirse. Daniel caminaba con los puños cerrados, listo para defender a su hermano contra cualquier amenaza, mientras Samuel mantenía los documentos distribuidos en múltiples escondites de su ropa, asegurando que incluso si los detenían, no pudieran quitarles todo de una vez. El albergue San Martín los recibió con la indiferencia habitual que caracterizaba al lugar, trabajadores sociales sobrecargados que apenas registraron su llegada, otros residentes ocupados en sus propios dramas de supervivencia. Samuel fue directamente a su litera y extrajo la caja de cartón donde guardaba sus pocas posesiones personales, revolviendo entre papeles y recuerdos hasta encontrar lo que buscaba, la tarjeta de Valeria Sosa, algo arrugada, pero con el número de teléfono todavía legible. Daniel montaba guardia en la puerta del dormitorio, observando el pasillo con la vigilancia de quien espera problemas en cualquier momento. Solo cuando Samuel levantó la tarjeta en señal de triunfo, ambos se permitieron un momento de alivio que inmediatamente fue reemplazado por la urgencia de actuar antes de que su ventana de oportunidad se cerrara. La llamada a Valeria Sosa fue breve y tensa, interrumpida por la mala señal del celular de Daniel y la necesidad de hablar en voz baja para no atraer atención. Samuel explicó la situación en términos generales: documentos de herencia encontrados, sospecha de fraude, necesidad de asesoría legal urgente. La abogada escuchó sin interrumpir, y cuando Samuel terminó, su voz había cambiado de profesionalmente cortés a intensamente interesada. Dijo que conocía el nombre de Fermín Aguilar, que había escuchado rumores sobre sus métodos durante años, pero nunca había podido probarlo en ningún caso, que si los gemelos tenían lo que decían tener, podrían estar sentados sobre la prueba que desenredaría una red de corrupción que afectaba a decenas de familias vulnerables. Acordaron encontrarse esa misma noche en un café público donde estarían seguros, un lugar neutral donde pudieran examinar los documentos y planificar los próximos pasos. Las horas de espera hasta la reunión fueron las más largas que los gemelos recordaban, cada minuto estirándose como si el tiempo mismo conspirara para mantenerlos en suspenso. No se atrevieron a salir del albergue, no se atrevieron a mostrar los documentos a nadie. No se atrevieron siquiera a hablar del tema por miedo a que las paredes tuvieran oídos conectados con los intereses que los amenazaban. Daniel hacía flexiones en el piso del dormitorio, canalizando su ansiedad en actividad física como había aprendido a hacer en momentos de estrés extremo. Samuel releía los documentos una y otra vez, memorizando cada detalle, cada firma, cada fecha, preparándose para cualquier pregunta que la abogada pudiera hacerles.
Cuando finalmente llegó la hora de salir, ambos sintieron una mezcla de terror y determinación que los acompañaría durante las semanas de batalla legal que estaban por comenzar. El café donde acordaron encontrarse era un establecimiento modesto en una zona comercial de clase media, suficientemente público para ser seguro, pero no tan concurrido como para impedir una conversación privada. Daniel y Samuel llegaron 20 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa en la esquina trasera desde donde podían observar tanto la entrada principal como la puerta de emergencia, un hábito de supervivencia que ninguno de los dos cuestionaba ya. La mochila de Samuel descansaba entre sus pies, los documentos distribuidos en compartimentos secretos que había improvisado con bolsas plásticas y cinta adhesiva, protegidos contra cualquier intento de arrebato o robo. Daniel mantenía las manos sobre la mesa en posición aparentemente relajada, pero sus ojos nunca dejaban de escanear el local, catalogando cada rostro nuevo que entraba, cada movimiento sospechoso que pudiera indicar amenaza. Valeria Sosa llegó exactamente a la hora acordada, una mujer de unos 35 años, cuya apariencia desmentía la reputación formidable que Samuel había investigado en las horas de espera. Vestía ropa práctica sin pretensiones. Llevaba el cabello recogido en un moño funcional, y sus ojos detrás de anteojos de marco grueso tenían la intensidad de alguien que ha visto demasiada injusticia y ha decidido no quedarse callada. Se sentó frente a los gemelos sin saludar formalmente, yendo directamente al grano con una eficiencia que ambos apreciaron inmediatamente. Pidió ver los documentos, explicando que necesitaba evaluar su autenticidad antes de comprometerse a cualquier curso de acción, que había sido engañada antes por casos que parecían prometedores, pero que se desmoronaban bajo escrutinio legal. Samuel extrajo los papeles uno por uno, explicando el contexto de cada documento con la precisión de un archivista profesional, mientras Valeria los examinaba con creciente interés. La abogada fotografió cada página con su teléfono, tomó notas en una libreta pequeña que extrajo de su bolso. Hizo preguntas específicas sobre las circunstancias del descubrimiento que los gemelos respondieron con honestidad completa. Cuando llegó a la nota de advertencia del abuelo, su expresión cambió de profesional a personal, sus labios apretándose en una línea tensa que delataba una emoción que luchaba por contener. Explicó que había representado a otras familias que sospechaban haber sido defraudadas por Aguilar, casos que nunca pudo probar, porque las evidencias siempre desaparecían antes de llegar a juicio. Lo que los gemelos habían encontrado era diferente. Documentos originales, preservados fuera del alcance del abogado corrupto, guardados por un hombre que sabía que estaba en peligro. No pierdan lo que viene a continuación. Suscríbanse al canal y activen la campanita para ver más historias emocionantes como esta. El momento de la verdad para Daniel y Samuel está por llegar. Valeria explicó la estrategia que proponía con la claridad de quien ha planificado esta batalla en su mente durante años, esperando las armas correctas para librarla. Presentarían una demanda civil por fraude y apropiación ilegal de herencia directamente ante el juzgado federal, saltándose los tribunales locales donde Aguilar tenía influencia comprobada. Simultáneamente, contactarían a periodistas de investigación que habían mostrado interés en casos de corrupción inmobiliaria, creando presión pública que dificultaría que el caso fuera enterrado silenciosamente. Los gemelos serían presentados no como demandantes individuales, sino como parte de un patrón más amplio de abuso contra menores vulnerables, conectando su caso con otros que Valeria había documentado, pero nunca había podido llevar a juicio. Era una estrategia arriesgada que dependía de la publicidad para protegerlos, pero también era la única que tenía posibilidades reales de éxito contra un enemigo tan bien conectado.
Daniel escuchaba todo esto con una mezcla de esperanza y escepticismo que reflejaba sus años de promesas rotas por parte de adultos que juraban ayudar y luego desaparecían. Preguntó qué pasaría si fallaban, si Aguilar encontraba una manera de desacreditar los documentos o silenciar a los testigos, si terminaban peor de lo que habían empezado. Valeria lo miró directamente a los ojos cuando respondió, sin ofrecer falsas garantías ni promesas que no pudiera cumplir. Dijo que existía ese riesgo, que siempre existía, cuando se enfrentaba a gente poderosa, pero que la alternativa era permitir que la injusticia continuara impune, mientras ellos volvían a la calle en menos de un mes. La elección era suya, añadió. Ella solo podía ofrecerles las herramientas y la representación. La decisión de luchar tenía que venir de ellos. Los gemelos no necesitaron consultarse para tomar la decisión. La respuesta estaba clara en sus ojos antes de que ninguno pronunciara palabra. Habían pasado toda su vida siendo víctimas de un sistema que los consideraba desechables, aceptando migajas cuando merecían banquetes, agradeciendo pequeñas clemencias cuando tenían derecho a justicia completa. Por primera vez tenían algo que los poderosos querían, algo que les daba leverage en un mundo que siempre los había aplastado con su peso. Daniel asintió primero, seguido inmediatamente por Samuel, ambos comprendiendo que este momento definiría no solo su futuro inmediato, sino el tipo de hombres en que se convertirían. Eligieron pelear con todas las consecuencias que esa elección pudiera traer, porque rendirse significaría traicionar la memoria de un abuelo que había muerto protegiendo su herencia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal, que los gemelos navegaron con la guía constante de Valeria y su equipo de la ONG. Hubo declaraciones ante notarios, certificaciones de autenticidad de documentos, entrevistas con periodistas que grababan cada palabra con la avidez de quienes reconocen una historia que el público necesita escuchar. El caso atrajo atención nacional cuando un programa de investigación televisivo dedicó un segmento completo a la historia de los hermanos Mendoza, mostrando el contraste entre sus condiciones de vida en el albergue y el valor millonario de la herencia que les había sido negada. La presión pública obligó a las autoridades a actuar con una velocidad inusual, abriendo investigaciones paralelas sobre Aguilar y sus conexiones con funcionarios locales que habían facilitado el fraude durante años. El día que Fermín Aguilar fue citado a declarar ante el Tribunal Federal, Daniel y Samuel estaban sentados en la galería del público, observando cómo el hombre que había robado su futuro finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Era un individuo de apariencia distinguida, cabello plateado perfectamente peinado y traje que probablemente costaba más que todo lo que los gemelos habían poseído en su vida combinada, pero su compostura habitual estaba resquebrajada por la presión de las cámaras y los periodistas que documentaban cada momento del proceso. Los documentos encontrados en el portamalas fueron presentados como evidencia principal, autenticados por peritos independientes que confirmaron que nunca habían sido alterados desde su creación. La firma del abuelo en el testamento, la fecha de las escrituras, las pólizas de seguro con los nombres de los gemelos. Cada papel contaba una parte de la historia de traición y ambición que Aguilar había tejido durante años. La declaración del abogado fue un ejercicio de evasión y contradicción que incluso el juez más imparcial podía ver a través. Afirmó que los documentos eran falsificaciones, pero no pudo explicar cómo habían llegado al portamalas de un auto que él mismo había declarado como chatarra sin valor 8 años atrás. Alegó que Ernesto Mendoza le había dado instrucciones verbales de vender las propiedades, pero no pudo presentar ningún documento que respaldara esa afirmación. Intentó desacreditar a los gemelos como delincuentes juveniles manipulados por intereses políticos.
Pero las imágenes de dos adolescentes dignos y articulados, que respondían con calma a cada provocación, destruyeron esa narrativa antes de que pudiera establecerse. Cuando Valeria presentó evidencia de que Aguilar había pagado al dueño del desguace para alertarlo si alguien preguntaba por el auto, la fachada del abogado se derrumbó por completo. El testimonio de Rubén Castillo fue el clavo final en el ataúd de la defensa de Aguilar. El dueño del desguace, enfrentando sus propios cargos por conspiración y obstrucción de justicia, había decidido cooperar con la Fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Su declaración reveló una red de corrupción que iba mucho más allá del caso de los gemelos. Propiedades confiscadas ilegalmente, herencias desviadas, menores cuyos patrimonios habían sido saqueados mientras el sistema miraba hacia otro lado. Aguilar no era un criminal solitario, sino el centro de una operación que había despojado a docenas de familias vulnerables durante décadas, protegido por conexiones políticas y judiciales que ahora también enfrentaban investigaciones. Daniel escuchaba cada revelación con una mezcla de vindicación y horror, comprendiendo por primera vez la escala de la injusticia que casi los había consumido. El veredicto llegó después de 3 meses de proceso, un período durante el cual los gemelos habían sido reubicados en un programa de protección de testigos que finalmente les dio la estabilidad que el sistema nunca les había proporcionado. Fermín Aguilar fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y conspiración, enfrentando una sentencia de 15 años que probablemente no sobreviviría dada su edad y estado de salud. Más importante para Daniel y Samuel, el tribunal reconoció oficialmente su derecho a la herencia de su abuelo, ordenando la restitución inmediata del terreno del Puerto Viejo y el pago de las pólizas de seguro con intereses acumulados durante los años de retención ilegal. El juez, un hombre de expresión severa que rara vez mostraba emoción, se permitió un momento de calidez cuando se dirigió directamente a los gemelos, felicitándolos por su coraje y lamentando que el sistema hubiera fallado en protegerlos durante tanto tiempo. El día que Daniel y Samuel cumplieron 18 años, fue radicalmente diferente a todo lo que habían imaginado durante los meses de terror previos al descubrimiento en el desguace. En lugar de despertar en el albergue San Martín con la certeza de ser expulsados hacia la indigencia, abrieron los ojos en el departamento que habían alquilado en una zona tranquila de la ciudad, un espacio pequeño pero digno que olía a pintura fresca y a posibilidades infinitas. La luz del sol entraba por ventanas que ellos mismos habían elegido, iluminando muebles modestos que habían comprado con dinero que legalmente les pertenecía, creando sombras en paredes que no estaban cubiertas de humedad ni grafitis de desesperación. Valeria había insistido en que no tocaran el capital principal de la herencia hasta tener un plan financiero sólido, pero las pólizas de seguro habían proporcionado suficiente liquidez para establecer una base desde la cual construir el futuro que su abuelo había soñado para ellos. La herencia del terreno del Puerto Viejo resultó ser aún más valiosa de lo que los documentos originales sugerían, debido a desarrollos inmobiliarios que habían multiplicado los precios en la zona durante los años de litigio. Los abogados de la ONG negociaron la venta a un consorcio de desarrolladores por una suma que garantizaba la seguridad financiera de los gemelos por el resto de sus vidas, siempre que administraran los fondos con la prudencia que Valeria les había inculcado durante meses de preparación. Una parte significativa fue destinada a un fideicomiso educativo que financiaría estudios universitarios para ambos, cumpliendo el sueño que su madre nunca pudo alcanzar y que su abuelo había protegido hasta la muerte. Daniel se inscribió en un programa de ingeniería civil,
fascinado por la posibilidad de construir cosas que perduraran más allá de una vida. Samuel eligió derecho, determinado a convertirse en el tipo de abogado que Fermín Aguilar nunca fue, uno que usara el sistema para proteger a los vulnerables en lugar de explotarlos. La transformación más profunda no fue material, sino interna. Un cambio en la forma en que los gemelos se veían a sí mismos y su lugar en el mundo. Durante años, habían internalizado el mensaje que el sistema les transmitía constantemente, que eran problemas a ser gestionados, cargas a ser toleradas, estadísticas destinadas a confirmar los peores prejuicios sobre los niños del sistema. El descubrimiento en el portamalas y la batalla legal que siguió les enseñó una verdad diferente, que tenían valor inherente, que merecían justicia, que su voz importaba cuando encontraban el coraje para alzarla. Daniel aprendió a canalizar su rabia en determinación constructiva, transformando años de resentimiento en combustible para un futuro que él mismo definiría. Samuel descubrió que su habilidad para organizar información podía ser un arma poderosa contra la injusticia, no solo un mecanismo de supervivencia, sino una herramienta para cambiar el mundo. Valeria Sosa se convirtió en una figura permanente en sus vidas, no como madre sustituta, sino como mentora y aliada en una misión que ahora compartían. El caso de los gemelos Mendoza había abierto compuertas que llevaban años represadas, desencadenando investigaciones que revelaron docenas de casos similares de menores cuyas herencias habían sido saqueadas por el mismo sistema que debía protegerlos. La ONG de Valeria expandió su trabajo gracias a la publicidad del caso y a donaciones que comenzaron a llegar de todo el país, permitiéndoles contratar más abogados, investigadores y trabajadores sociales dedicados a prevenir que otros niños sufrieran lo que Daniel y Samuel habían soportado. Los gemelos participaban activamente en esta misión, compartiendo su historia en conferencias y entrevistas, poniendo rostro humano a estadísticas que de otra manera serían ignoradas por una sociedad que prefería no ver la magnitud de su fracaso hacia los más vulnerables. El último acto de cierre vino cuando los gemelos visitaron la tumba de su abuelo por primera vez, un rectángulo de tierra en el cementerio municipal que había permanecido sin lápida durante 8 años porque nadie se había molestado en marcarla. Ahora había una piedra de granito con el nombre de Ernesto Mendoza grabado en letras doradas, junto a las fechas de su nacimiento y muerte, y una inscripción que Samuel había elegido personalmente. Protegió lo que amaba hasta el final. Daniel colocó flores mientras su hermano permanecía en silencio, ambos procesando la extraña mezcla de gratitud y dolor que sentían hacia un hombre que apenas recordaban, pero que había sacrificado tanto para asegurar su futuro. El abuelo, que los visitó 3 veces en el albergue, no era el anciano negligente que Aguilar había descrito en su defensa, sino un hombre desesperado por proteger a sus nietos de fuerzas que sabía no podía enfrentar directamente, escondiendo su legado en el único lugar donde la codicia de los corruptos no pensaría buscar. El Sedan de los años 90 ya no existía, convertido en un cubo de metal comprimido horas después de que los gemelos escaparan del desguace con los documentos que cambiarían sus vidas. Pero su recuerdo permanecía como símbolo de todo lo que habían superado y todo lo que aún tenían por delante. Daniel y Samuel regresaron del cementerio caminando por las calles de una ciudad que ya no los veía como invisibles. Sus pasos firmes sobre el pavimento que ahora pisaban como ciudadanos, con derechos en lugar de huérfanos tolerados por caridad. El portamalas que abrieron buscando herramientas para sobrevivir les había entregado algo infinitamente más valioso: la prueba de que habían sido amados, la verdad sobre quiénes eran realmente, y las armas legales para reclamar el lugar en el mundo que siempre les había pertenecido.
La historia de los gemelos Mendoza no terminaba con la sentencia judicial ni con la recuperación de su herencia, sino que apenas comenzaba, extendiéndose hacia un futuro que ellos mismos construirían sobre los cimientos que su abuelo había preservado en el corazón de un auto abandonado. ¿Qué crees que les deparará el futuro a Daniel y Samuel? Comenta abajo y suscríbete para no perderte historias que te recuerdan que la justicia, aunque tarde años en llegar, siempre encuentra su camino hacia quienes nunca dejaron de luchar por ella.